Bueno, vamos a analizar estas 19 páginas del auto con el catedrático de Derecho Internacional Juanjo Álvarez. Gabón. Hola, Gabón. Gabón, Arancha. Bueno, se nos acumulan los autos, hay que decirlo, Juanjo. Primera valoración, la del auto en el que pide la orden internacional de busca, captura y prisión de Puigdemont. No sé si has podido echarle un vistazo porque es bastante duro. Son 3 delitos a los que suma otros 2 añadidos a los que no estaban a los consellers. Sí, la óptica es la misma en este auto, ¿no? Primero dirige la orden de búsqueda y captura conforme a la decisión marco que lo permite llevar adelante, lo recepcionarán las autoridades belgas, que a su vez comunicarán allí en Bruselas a Puigdemont esta circunstancia para que él pueda a partir de ahí contestar, ¿no? Yo creo que tiene un mismo hilo conductor, el mismo que también tiene el anterior auto por el que envió a otras 2 personas a la cárcel, ¿no? Que es argumentar formalmente motivos sin constatar y comprobar la real existencia de esos motivos, o construir un relato en el que, conociendo que existen fallas, que existen imposibilidades de acreditación de una auténtica violencia, lo lleva adelante, ¿no? Yo, con toda la serena vehemencia que puede hacerse, me parece que son un tipo de autos infundados. En este caso, es claro que lo que persigue, evidentemente, es que Puigdemont y el resto de personas que se encuentran en Bruselas, miembros del Gobierno, sean traídas casi interdictalmente, rapidísimamente, a territorio de la jurisdicción de la Audiencia Nacional. Yo creo que va a llevar un recorrido jurídico ni mucho menos inmediato, porque va a haber un debate técnico importante en torno a los derechos que están en juego con ese auto, ¿no? Es importante también, Juanjo, ahora los plazos que se abren. La Fiscalía belga ya ha dicho que está estudiando ese auto de la jueza Lamela. ¿Qué plazos se abren ahora? ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Vale, primero hay que hacer una traducción al francés, que es una circunstancia que lleva un tiempo, pero es muy probable que lo que es en sí la citación a las personas contra las que se dirige esta orden se practique con razonable celeridad si su domicilio está localizado o el de su representante. A partir de ahí viene una fase judicial que va a terminar en lo que sería el equivalente a nuestro Tribunal Supremo, en la última instancia, y a pesar de que se presume que a priorísticamente han de ser 2 meses, 60 días, la práctica común de este tipo de debates dentro de Europa, cuando hay un Estado requirente, en este caso el Estado español, un Estado requerido, Bélgica, es que tarda bastante más, porque hay cuestiones técnicas de fondo, por ejemplo, la doble incriminación, ¿no? Acreditar que esos delitos que se imputan a estas personas que se encuentran en Bélgica también son perseguibles como tales delitos en Bélgica. Y, en segundo lugar, un análisis sobre el contenido de tal orden, ¿no? Por lo tanto, no creo que va a ser automática, no va a ser inmediata, y tendrá un debate y un recorrido jurídico que hay que tomarlo con naturalidad. El derecho de defensa, ese mismo derecho de defensa que, en mi humilde opinión, no está siendo protegido, con unas actitudes interdictales por inmediatas por parte de la jueza, que cita la jurisprudencia del Constitucional para evitar materializar una decisión que es tremenda, ¿no? Que es que prejuzgas el asunto y mandas a alguien incondicionalmente a prisión sin darle la oportunidad de aportar pruebas. Y cuando tienes medios para poderle mantener controlada a esa persona, si tienes dudas o riesgo de fuga, como se apuntaba, ¿no? Juanjo, estamos hablando de delitos de rebelión, de sedición. En el caso de Puigdemont añade prevaricación. ¿Hay argumentación a tu juicio? ¿Hay base para esas acusaciones? Pues también, en mi humilde opinión, porque el derecho es evidentemente opinión, no es una ciencia exacta, yo creo que hay una sobredimensión en el relato que se hace. Y por supuesto que hay una previsión organizada, pero si estaba en el programa electoral, porque esto no es una democracia militante en la que no quepa defender algo que no cabe en el orden constitucional. La carga de la prueba le corresponde a quien acusa, y creo que desde Euskadi, desgraciadamente, podemos hablar qué es violencia, ¿no? Violencia son barricadas, son pedradas, son armas, son extorsiones, son amenazas. Los desórdenes públicos no son ni rebelión ni sedición. O es sedición hacer una sentada para impedir un desahucio, o es sedición un escrache. Claro, la diferencia son 6 meses o 15 años. Yo creo que no hay violencia, ni incitación a la violencia, y yo creo humildemente, de nuevo, que está confundiendo unas manifestaciones importantes en volumen de gente
con la pretensión de una violencia tumultuaria. Son conceptos jurídicos indeterminados que tienen ya una precisión en el ordenamiento y en la jurisprudencia y que la jueza no se esfuerza en acreditar. Es más, dice ya habrá ocasión de acreditar todos estos extremos. Pero claro, es que la premisa de partida para que exista rebelión o sedición es esa. Y además coloca al mismo nivel dos delitos que efectivamente, como apuntabais antes, no tienen la misma cabida. La rebelión es un delito contra el orden constitucional, la sedición es un delito contra el orden público y pretende colocarlos al mismo nivel, ¿no? Luego está la cuestión de la malversación y ahora también la de la prevaricación, dictar una resolución injusta a sabiendas de que se está dictando, ¿no? Bueno, yo creo que es un panorama acusatorio en donde está prejuzgando una jueza que no va a juzgar ese caso, que se tiene que encargar de preparar las pruebas y de garantizar que esas pruebas se construyan bien. Y en mi humilde opinión, lo que está haciendo es sentenciar antes de que se haga ninguna prueba, con la tremenda derivada de enviar a prisión incondicional a personas que no han ejercido violencia, no han instigado la violencia, no han intimidado para que se haga, y los desórdenes públicos que han existido, que pueden evidentemente no ser justificables, no alcanzan en absoluto el carácter de una violencia tumultuaria o que justifique ese concepto de trama civil al que aludíais. Es que está empleando la misma terminología que en la sentencia del 23F. Que por cierto fue el Código Penal militar, claro, ahí había un alzamiento militar y había una trama civil de ese alzamiento militar. Pero aquí lo que hay es un planteamiento político equivocado en lo legal, incorrecto en lo legal, pero no castigable ni sancionable penalmente porque no ha habido violencia, eso es así de claro, pero vamos a tener que tardar 6 o 7 años en que la justicia material pueda ver la luz, lo cual es penoso democráticamente, ¿no? Análisis que queda aquí esta noche ya para llevar a mesa. Juanjo Álvarez, catedrático de Derecho Internacional. Eskerrik asko, Gabón. Gabón, eskerrik asko zuei.